está pasando? Oye, estamos aquí, una edición especial de este encuentro de un podcast bastante chévere. No estamos en Desde Aquí, ojo. Josian y yo no nos parecemos tanto, pero estoy con nada más y nada menos con Noel Fragoso, que es la que hay. Todo bien, Jafet, aquí. Mira, tú sabes que estos días, yo no te había contado esto, Ajá, cuéntamelo todo. pero a mí cuando me preguntan, ay Dios mío, yo voy a hacer esto empezando el podcast, ay, yo no puedo creer, anyway, voy a decirlo. Me dijeron, ¿qué persona tú admiras y tú quieres imitar? Y yo dije, Norwil Fragoso. Ay, Dios mío, no digas eso, ¿cómo va a ser? Lo dije con tanto orgullo. Ay, qué lindo. Para que tú veas, es que soy bien lambón. Mira, no, es verdad, para mí, honor, tenemos una conversación pendiente. Estos días, varias personas me han dicho, ¿cuándo vas a entrevistar a Norwil? ¿De verdad? Y yo le he dicho, el momento va a llegar. Sí, El momento va a llegar para una situación específica. Solo la gente se va a tener que esperar un momentito más de juntos. Sí, no, pero estamos aquí. Seguimos aquí Desde Aquí, pero no conmigo. Bueno, pero no vamos a esperar a quien convocó este espacio. Así que llega a nosotros nada más y nada menos que directamente desde el pueblo de Ponce, el León Mayor, Padre Orlando Lugo, que es la que hay. Esto no es un pueblo, esto es una ciudad. Ah, caramba. Acuérdate que es una ciudad señorial. Mira, país. Siempre ideal. Norwil, yo también puedo decir que eres de las figuras que más admiro en mi vida. Gracias. Además, tu belleza, tu talento, un matrimonio hermoso, una capacidad para conectar con la gente, una libertad maravillosa para decir amo a Jesucristo sin ningún complejo, tú sabes, pero a la vez también ser abierta a tanta gente que necesita conocerlo y que gracias a ti lo está conociendo. ¿Tú te crees que como que no te vamos a admirar? Ay, Dios mío, eso es. Era broma, Norwil, este podcast era para hablar de ti, no del papá. Agradecida, es mutuo, estamos aquí para lo que haga falta siempre. Ven acá, yo quiero iniciar la conversación porque yo dije que el que convocó esto fue el Padre Orlando Lugo. Así que la primera pregunta sería, ¿por qué el Padre Orlando Lugo quiso meternos a nosotros tres en esta conversación? Exacto. Mira, porque esto es técnica, esto es promoción, esto es publicidad. Yo creo que hemos vivido un evento único en el mundo y en Puerto Rico pues hemos tenido la oportunidad de narrarlo y es un evento que realmente debe importarle a todo el mundo, no solamente a nosotros los católicos, sino a todo el mundo, porque Occidente, el planeta Tierra, sobre todo Occidente, está muy determinado por las decisiones que el papado ha tomado a lo largo de toda la historia. Y quizás a mí me preocupa mucho, Norwil y Jafet, que en Puerto Rico hemos perdido la noción de la historia. Y como hemos perdido la noción de la historia, muchas veces como que justificamos ciertas cosas o no valoramos, más bien, no valoramos los eventos históricos de los cuales hemos sido parte de la historia. Mira, nosotros somos una generación que cambió del siglo XX al siglo XXI. Jafet, ¿cuándo tú naciste? 97. Bueno, pues tú eres parte de la generación, ¿verdad? Sí. Pasó de un siglo a otro. Somos la generación del huracán María. En Puerto Rico, aquí en el sur de Puerto Rico, la generación después de 100 años de los terremotos. Hemos vivido la pandemia, que fue un acontecimiento mundial, como todo el mundo conoce, por supuesto. Además, hemos visto, al menos desde que yo he nacido, más o menos, Norwil, tú eres más joven, pero más o menos hemos visto 4 papas. Yo no vi el conclave de Juan Pablo II porque yo nací en el 80, es decir, eso es del año 78. Pero luego, si yo me acuerdo de Benedicto XVI cuando salió el balcón, me acuerdo, por supuesto, de Francisco. Hemos vivido todo su papado, tanto de Benedicto como Francisco. Hemos vivido la gran mayoría del papado, al menos yo, de Juan Pablo II, que fue el que me inspiró a ser sacerdote. Y ahora estamos viendo, además, el Papa Francisco, primer papa latinoamericano y americano en general, porque es nuestro continente. Y ahora estamos viviendo otro acontecimiento, que es el primer papa estadounidense, pero con corazón latino, back to back. Es decir, yo creo que es importante que el Puerto Rico y el mundo conozca la historia más allá que si tenemos fe, que si somos ateos, que si somos creyentes, porque el efecto cultural, y nosotros que nos dedicamos a este tema cultural, el efecto cultural es brutal. Es decir, tú vas a Europa, las catedrales son museos. Tú vas a Europa y hemos visto cómo el arte y la fe y el arte se unen de una forma espontánea. El teatro ha sido parte de lo que es la iglesia también. La música, la pintura, la escultura. Es decir, todo el tema cultural, la iglesia ha tenido un papel importante como otras instituciones también.
Entonces, yo pienso que en esta conexión, ¿verdad? Jafet me conecta con la juventud católica y Jafet está teniendo ahora cada vez más una proyección más que llamamos secular. Por supuesto, Norwin me conecta con todo ese mundo secular, porque Norwin no la conocen como una figura, una artista católica. Norwin es católica, sin complejo, pero a Norwin la conocen por su extraordinarísima carrera como comediante, como actriz, como productora, como profesora, como empresaria, sobre todo, en mi opinión, en el grupo de actores y actrices más importantes de nuestro país y de nuestra generación. Norwin es la actriz o parte del grupo de la actriz, de los actores y actrices más importantes de nuestra generación. Y por supuesto, pues yo soy sacerdote, por supuesto me identifican con la Iglesia Católica, pero yo vengo del mundo secular. Es decir, yo vengo del periodismo, yo vengo de la televisión. Es decir, yo creo que nosotros tres podemos utilizar este espacio para una forma bien normal, en Arroz y Habichuela, hablar sobre la historia y sobre lo que aconteció del Papa León XIV, y sobre todo porque su nombre y el tema de la Rerum Novarum, que yo pienso que tiene una actualidad brutal. Yo no sé si ustedes piensan lo mismo, pero para mí este es un tema bien poderoso. Sí, yo quería comenzar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué pensamos que va a dirigir estos trabajos recientes? O sea, ¿hacia dónde vamos? Era parte de las conversaciones que vamos a estar hablando hoy. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo lo vemos con la elección del Papa León XIV? ¿Cómo tú lo ves, Norwin? Bueno, yo pienso que hay una continuidad de un proyecto de iglesia que no tan solo comenzó con el Papa Francisco, sino que se viene dando desde el mismo Juan Pablo II. Yo creo que ha habido una continuidad y a mí me da mucha esperanza y agradezco que seamos cómplices de todo este momento histórico que estamos viviendo, porque a diferencia de las otras elecciones, ¿verdad? De los otros cónclaves y de todos los otros procesos, nosotros hemos tenido una participación activa desde nuestro nicho, cada uno en su casa, cada uno en su país, pero hemos tenido esa oportunidad de ser testigos de este nuevo comienzo del papado del Papa León XIV. Y ciertamente yo creo que eso también supone una responsabilidad mayor para él, porque están todos los ojos del mundo puestos en él. Sí. Y yo creo que él está consciente de eso, o al menos así se percibe en sus primeras apariciones, incluso en su Instagram. Ya yo soy follower de él en Instagram. Yo también. Y pero en nada, millones de seguidores, en nada. En nada, y en sus publicaciones están hablando, el post está en distintos idiomas, entonces eso también denota una apertura y un abrazo conciliador en el mundo. Mira, Norwin, yo he sido víctima, pero no voy a decirlo desde el victimismo, pero he sido víctima, pero no desde el victimismo, ¿me entiendes la diferencia? Es decir, víctima porque tocó, pero yo no me complejo por eso, para nada. ¿Verdad? Yo salí de la televisión y me dicen, pero ¿por qué tú te metes en una institución, qué sé yo, homofóbica, transfóbica? Si esto hubiese sido así, yo jamás hubiese sido sacerdote. Y lo que tú estás diciendo, a mí la figura de Juan Pablo II sencillamente me cautivó. Juan Pablo II, un hombre de teatro, un hombre de medios de comunicación. O sea, lo que la gente no sabe es que en los momentos más difíciles de su Polonia natal, él mantuvo la identidad polaca, que la querían borrar, sobre todo con el comunismo europeo, la querían borrar a través del teatro. A través del teatro él comenzó a contarle a las generaciones la historia de Polonia para que las generaciones que estaban creciendo polacas no olvidaran la historia polaca y no olvidar o no se borrara sobre la memoria colectiva la idiosincrasia polaca. Yo creo, él fue el que me fascinó, ese hombre me fascinó, hasta el punto que yo vivo enamorado de su figura. Yo tengo que decir que yo he soñado con Juan Pablo II y he soñado que lo abrazo. Ay, qué lindo. Y para mí ese abrazo de Juan Pablo II en su momento fue restaurador. Y a mí, más allá que si usted cree, que si usted no cree, que si esto, yo creo que es importante conocer el valor de la historia de muchas instituciones, las coronas,
las guerras, pero también la iglesia, ¿verdad? La iglesia muchas veces, y lo que te decía, he sido víctima de muchas veces juzgar a la iglesia con unos criterios del pasado, unos criterios del presente, con los criterios que sea. Pero la iglesia ha hecho también mucho bien. El papado está haciendo mucho bien. Al otro día del Papa León XIV haber sido elegido, que incluso la gente decía, y los papas se eligen porque pensaban que era una teocracia, de una imposición, tal. Y hemos visto, es decir, yo estoy seguro que este conclave es de los más vistos en la historia. La gente lo vio en el celular. De los conclaves que la gente vio en el celular en vivo. Yo le decía a la gente de Noticentro, yo les agradezco mucho por haberme llamado a narrar este momento histórico. Porque para mí, como periodista y como sacerdote, es como mi Super Bowl. Mi Super Bowl. Es decir, ver al Papa salir, escuchar cómo se va a llamar León XIV, por qué León XIV. Yo estoy seguro que no es lo mismo ser León XIV al finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como León XIII, que León XIV ahora. Jafet, tú sabes. Es decir, yo me voy a encontrar ahora en el jubileo con los jóvenes, tú vas para allá, creo que también. Sí. Yo llevo a un grupo también para allá. Y yo estoy seguro, apúntalo, que cuando el Papa salga, van a ver los rugidos de los leones. Y si no sucede, ustedes tienen la responsabilidad de empezarlo. Eso iba a decir. Y grabarlo para que nosotros los podamos compartir, porque yo tengo que decir que yo estoy, que quiero ir para ese jubileo, que me la pelo, pero obviamente pues no puedo por compromisos de trabajo, pero voy a estar tan pendiente de todo, porque fíjense que qué momento tan maravilloso y la misericordia de Dios es tan grande, que el Papa es un Papa joven. Sí. 69 años. Es un Papa joven, es un Papa que físicamente se ve súper duro y que se nota que tiene un sentido de cercanía para con los jóvenes, porque ya les dedicó un mensaje, ya los hizo partícipe de su caminar, y eso también inspira. Sí, eso es bien particular. Yo cuando el padre hablaba sobre Juan Pablo II, en mi caso ciertamente fue el Papa Francisco, o sea, ese fue el Papa. Sin embargo, creo que todo tiene sus etapas, ¿verdad? En mi caso, el Papa Francisco pues me impactó mi juventud, y ya yo estoy entrando en una época que yo cumplo 28 la semana que viene. Ay, Dios mío, qué viejo. Macho, olvídate de eso. Ay, Dios mío. Aguántense que por ahí vienen las canas. Pero ahora llega una etapa en que yo digo... Apaga esto. Llega una etapa en que yo digo, pero ya quizás Francisco en mi vida, ¿verdad? Por decirlo bien poética, había cumplido un propósito. Y entonces el hecho de que ahora es el Papa de mi adultez, es León XIV, entonces tú dices, ahora va a haber un trajín de cosas que yo voy a vivir, comenzando con el jubileo, el cual yo no me visualizaba ir. Entonces luego ocurre lo del Papa y yo digo, yo que soy un presentado. Yo digo, pues que yo no puedo quedarme de no vivir el primer encuentro con los jóvenes. Eso está muy bien. Y por eso es que me arriesgué y dije, vamos para allá, y en el camino veremos, ya vamos a llegar, definitivamente ya voy a llegar, porque ya los boletos están. Gracias a Dios. Qué bueno, tú te lo mereces. Pero sí que ¿verdad? Sigue siendo triste la pérdida del Papa Francisco, pero sí es una nueva forma de encender una llama para muchas personas que no tenían conocimiento, no se le había planteado el Papa Francisco. Quizás de oído lo habían escuchado. Creo que todo el mundo llegó a conocer el Papa Francisco. Pero por la facilidad de los medios, como decía Orlando, mano, yo me enteré, yo iba de camino para un evento que teníamos de Fame. Y yo me enteré en el tapón, porque tenía el teléfono en la mano. Así que yo estoy seguro que en ese tapón son cientos de personas que se enteraron de la misma forma. Y ahora están en un boom de que ser católico está cool otra vez, porque hay nuevo papa. O sea, y es una forma en que nosotros ahora deberemos ser banderas de esto es la forma en que nosotros vivimos los católicos. Pero sobre todo para ver cuál es nuestra función en el mundo. Cierto. Eso es importante, ¿verdad? Que nuestra función no es juzgar. Nuestra función es amar con un amor novedoso. Lo dice el Evangelio, acabo de celebrar la misa ahora. Yo no vine al mundo a juzgar al mundo. Si Jesús mismo dice esas palabras, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es lo que dice el Papa Francisco. Nosotros estamos llamados a anunciar. Hoy es día del apóstol San Matías. Apóstol viene de apostolos en griego, los enviados. Estamos enviados a anunciar el amor de Dios que salva. Punto. Ahora la gente toma la decisión si lo sigue o no lo sigue. Es todo. La condenación está en uno, no está en Cristo, no está en la iglesia, no estamos en nosotros. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie. Cogemos golpes, al menos yo cojo golpes, pero realmente esos golpes, pues yo los entiendo. Yo también di golpes, caramba. Yo también di golpes.
Yo no juzgo los golpes de nadie, porque en el fondo no me quieren golpear a mí, quieren golpear el prejuicio que yo pueda representar. Pues ¿saben qué? Pues qué bueno, para que se den cuenta que al final, pues no tenemos por qué jugar el juego del mundo. Pero miren, yo los convoqué primero porque, ¿qué les parece a ustedes cuando supieron que era el nombre León? Bueno, yo me emocioné y rápido tengo que decir que me puse a investigar quién había sido León XIII y por qué León y la importancia de León. Eso fue lo primero que hice. Sabes que mencionaba eso y cuando parte de los temas que vamos a tocar hoy es la encíclica de León XIII. Y yo decía, bueno, está brutal porque uno se vuelve experto de 30 minutos en adelante de todo. Ya yo siento que soy experto en los leones. Y entonces, para la semana del cónclave, que tuve la bendición, mano, de también estar en par de medios, yo decía, yo me convertí en experto en cónclave en 2 días. Y era porque uno se expone a que yo tengo que estar bien empapado del tema. Y me pasó igual con León. Yo decía, jamás en mi bingo de nombres estaba ese. Yo pensaba que era más probable que se llamara Francisco II a que se llamara León. Porque no es un nombre que uno visualiza. O sea, pero definitivamente cuando sale el nombre tú dices, yo quiero saber quién fue el anterior, porque algo tendrá que ver. Claro. Así que por tu parte, Orlando, por su parte, Orlando, tengo que decir esto porque estos días me regañaron. ¿Quién? Me regañaron. No, una señora me vio en la calle y me dijo, tú no puedes decirle tú a las personas, tiene que decirle usted. Así que usted, Padre Orlando, bueno, perdóname. Pero puedes pedirle permiso al Padre Orlando y decirle, Padre Orlando, ¿le puedo tutear? Es verdad. Y si él te lo permite, pues entonces tú le tuteas. Que es consentido, que sea consentido, claro. Es verdad. Padre Orlando, ¿puedo decirle usted o tú? No. Pero sí, por supuesto, al final sí, todo el mundo conoce, yo creo que el cariño que nos tenemos y el respeto, y de eso se trata. Mira pero cuéntame. Es el Papa 256 de la historia, 256. Él nació en 1810, pero murió en 1903. Es decir, es el Papa más longevo de la historia, murió a los 93 años. 93. Okay. Pero a los 93 años hizo una obra brutal. Entonces, es el Papa. Pongámonos ahora con Juan Pablo II. Juan Pablo II adentró a la iglesia al siglo XXI. Fue el último papa del siglo XX y abrió a la iglesia al siglo XXI. El Papa León XIII fue el último papa del siglo XIX y abrió a la iglesia al siglo XX. Entonces, es importante que es un papa de transición de siglo. Así que ahí ya nosotros podemos ver más o menos por dónde van los tiros. Es importante también cómo se distinguió el Papa León XIII, porque ahí vamos a entender al Papa León XIV, pero también vamos a entender a Juan XXIII, a Pablo VI, vamos a entender también a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco, que Francisco es también todo el tema de León XIII, y por supuesto León XIV, que viene a darle como un empuje brutal a todo este tema de la relación del mundo y la iglesia. Porque dice, no, que la gente se mete en la sacristía. Mano, yo respeto tu opinión, pero la iglesia no está para meterse en las sacristías. La iglesia está para un testimonio público y para hacer un aporte, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Dice, en tiempos de crisis, porque en aquel momento era la crisis del pensamiento como actualmente, es el racionalismo. Sobre todo, ¿qué es el racionalismo? Lo que no veo no existe. Ya eso lo hemos vencido, ¿verdad? Porque hay personas que hoy día dicen, yo no puedo ver la tristeza, pero existe la tristeza. Yo no puedo ver la depresión, pero existe la depresión. Y vemos manifestaciones de la depresión. Así que digamos que esa forma de pensar el racionalismo, aunque todavía hay una coleta de ese tipo de pensamiento, era el que estaba bien vivo. Por supuesto, en aquel momento, déjeme explicar esto históricamente, el Papa no era un jefe de Estado, era un jefe, digamos, moral ante el mundo. Era el jefe de la Iglesia Católica, pero el Vaticano no era una ciudad y una nación libre e independiente y soberana. No lo era. Eso fue hasta el 1929, con los pactos de Letrán, donde convierten al Vaticano en la ciudad, en el país más pequeño del mundo, y el Papa se convierte en jefe de Estado. Así que León XIII no era jefe de Estado. Así que él tuvo, digamos, la genialidad de decir, vamos a escribir la encíclica social de la Iglesia, que va a adentrar a la Iglesia al siglo XX, la va a abrir al siglo XX, pero que se convierta en una referencia para todas las naciones del mundo. Y desde ese momento, siempre lo ha sido, pero desde ese momento de una forma especial, el papado se convirtió en la referencia de los presidentes y jefes de Estado del mundo entero.
Vemos ahora que, por ejemplo, los jefes de Estado del mundo van a visitar al Papa. Lo vimos en el funeral del Papa Francisco, como incluso 15 minutos antes Zelensky, presidente de Ucrania, y Trump, presidente de Estados Unidos, se sentaron para dialogar y ya hay una reunión con el presidente ruso para firmar un pacto de paz. Vemos que esos son los primeros, como yo, esto ya es mi opinión, no es opinión de la iglesia, los primeros efectos del Papa Francisco, de la santidad del Papa Francisco, la fraternidad de los pueblos, la paz del mundo, como él ofreció sus últimos momentos de sufrimiento, precisamente por esa razón. Pues volvamos al Papa León XIII. Él no era jefe de Estado. Así que eran momentos de muchas crisis donde teníamos que buscar un referente mundial que promoviera la paz, que promoviera la concordia, porque todo el mundo estaba en pelea. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? Incluso, Padre Orlando, quiero interrumpirlo porque algo que es bien peculiar es que también para esa época en donde existe, ¿verdad?, que se crea la Rerum Novarum, ocurren varias situaciones, entre ellas entiendo que surge lo que es la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos. Es decir, que bastante similar a una crisis que estamos viviendo actualmente con los inmigrantes, en Estados Unidos comenzaba, pudiéramos decir, la oficialización de eventos de inmigrantes. O sea, no es que no haya existido la inmigración, pero que se estaba llevando de una forma como la cual le hemos visto por los pasados 100 años. Así que hay una similitud también en ese aspecto de los inmigrantes, además de los otros aspectos que sé que vamos a tocar a lo largo de este ratito, pero quería aportar eso de la inmigración, que también se vivió algo similar en ese entonces. Fue un momento de mucho cruce de culturas. Había momentos de emigración brutal. Por ejemplo, los papás del Papa León XIV. Es decir, llegaron como inmigrantes a Louisiana, Mississippi, y luego se instalan al sur de Chicago, que ahí que nace la familia Prevost, Martínez, porque el segundo apellido del Papa es Martínez. ¿La qué cosa más maravillosa? Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces, el Papa León XIII, en tiempos de crisis, eligió pensar. No eligió dar palo, como la gente empieza a decir, no, tienes que decir, eligió pensar. Y en vez de encerrarse en una iglesia encerrada en el Vaticano, escribió porque entendía que si el mundo cambia, la fe debe saber dialogar con el mundo sin traicionarse a sí misma. Son palabras también de historiadores, sobre todo las figuras fascinantes de León XIII. Él, por supuesto, murió al principio del siglo XX, en 1903. Como ya dije, a los 93 años, siendo el papa más longevo de la historia. Pero más aún, escucha bien, Norwil, que esto te va a encantar. Fue el papa que sacó a la iglesia del encierro del siglo XIX y la proyectó al siglo XX. Una de las cosas que hizo el papa León XIII fue la siguiente. Trajo los medios de comunicación al Vaticano. Fue el primer papa en ser filmado. Y lo vemos, y vemos sus fotos, porque en aquel momento era una revolución completa, que el papado se filme a sí mismo. De hecho, el cónclave, primer cónclave que tenemos registro, digamos, videográfico, es el cónclave donde salió electo Juan XXIII. Pero el primer papa en ser filmado es el Papa León XIII. Es decir, ya le estaba oliendo, hueliendo, como dice el jíbaro puertorriqueño, la forma en cómo el mundo va a vivir en el siglo XX. Una forma tecnológica, pero no se quedó ahí. Impulsó la educación, fomentó, escucha Norwil, te va a gustar, la cultura. Ay, ¿qué hace este padre Orlando metiéndose en lo que no le importa? En los teatros, en los musicales. Mire, caramba, por no decir otra cosa. Si ustedes conocen la historia, va a decir estupideces. Aunque sea un gran actor o actriz puertorriqueña. Aunque sea un gran católico. La iglesia es hacedora de cultura. Claro. Muchas veces nosotros, por encerrarnos en nuestros templos acomplejados, porque yo no soy un cura acomplejado, porque soy periodista y los periodistas no somos acomplejados. Los periodistas podemos ser, digamos, activistas, que yo critico mucho el tema de activismo, venga de donde venga, pero acomplejados no. El Papa León XIII impulsó la cultura, permitió los estudios históricos sobre los archivos del Vaticano. Ah, es que el Vaticano tiene los archivos secretos. ¡Eso es embuste! ¡Eso es mentira! O sea, por no estudiar la historia, repetimos como horracas parlanchinas, mentira tras mentira, y la gente se lo cree porque no estudia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y antes de continuar, para que ustedes comenten un poquito, y abrió los puentes incluso a otras confesiones religiosas. Él comenzó el diálogo interreligioso. Ay, que eso es invento del Papa Francisco. ¡Mentira!
Eso es parte de la historia, del tracto histórico que el Espíritu Santo ha promovido, que la iglesia dialogue con el mundo musulmán, si somos parte de un mismo planeta Tierra, ¿cómo no vamos a dialogar? ¿Qué les parece esta introducción perdonen que me exalte, Norwill? Me encanta. Lo que pasa es que estoy harto de escuchar estupideces, hermano. Bueno, eso es parte de vivir en este mundo. No quiero que pase un minuto más sin saludar a toda la gente que está conectada, que está aquí, que está comentando. Hay muchos comentarios que obviamente no veo de lejos porque tenemos el monitor lejos, pero veo que van subiendo los comentarios, así que gracias por estar conectados con nosotros y si les está interesando esta conversación, compártala para que esta información se multiplique. Yo creo que parte también de lo maravilloso de conversaciones como estas es que no tan solo la gente de nuestra iglesia puede empaparse de esta información, sino también que otros hermanos de otras denominaciones también pueden aprender y pueden crecer con nosotros. A mí me alucina muchísimo todo lo que has dicho y también dentro de lo que investigué, de dónde viene el nombre, qué inspira a no tan solo a León XIV, sino a los otros, porque han habido 13 antes que León XIV. Es la figura de León de Asís. Así es. Que era esta persona cercana a San Francisco de Asís, era su confesor, su amigo, su cómplice. Y yo creo, a mí me alucina mucho siempre estar pendiente a esos símbolos y a esos mensajes que están implícitos en todo. Creo que también ahí hay un mensaje al seleccionar ese nombre. Yo creo que el Papa León XIV está siendo muy sabio, porque fíjense que le va a dar continuidad a un proceso que comenzó desde el mismo León XIII y desde mucho antes, pero que la última misa presente, quien consagró con el Papa Francisco fue León XIV, que Papa Francisco lo elige para que esté en una posición en donde tenga cercanía con todos los cardenales desde ese punto, ¿verdad? Desde el 2023, así que le dio espacio para conocer a esos otros cardenales, para conocer y que ellos le conozcan a él también. Yo creo que el Papa León XIII también tuvo mucho que ver con los obreros y sabemos que ahora mismo en el mundo en el que vivimos hay muchos retos y muchos retos para muchos sectores. Y yo creo que el nombre, ya desde por sí, desde la elección del nombre, el nuevo Papa está llevando un mensaje y hay unas diosidades en todo el proceso también, porque justo el domingo, el evangelio del domingo era el buen pastor. Así es. Así que hay Dios, ¿verdad? Y a través de los dones del Espíritu Santo nos habla de tantas maneras que el que tenga oídos para oír, que escuche y que pueda disfrute. comenzar a que disfrute, porque esto no es una imposición, esto es una maravilla. Y quien quiera vivirla, bienvenido. Y quien no, lo respetamos profundamente, pero cuando Norwill, cuando uno se adentra en lo que es la vida del espíritu, y qué bueno que estemos hablando así sin complejo, uno dice, pero qué belleza, pero qué sentido más profundo le da esto a mi existencia, a mi propósito de existir. O sea, cuando uno está enfermo en depresión, que si está enfermo en depresión, busca ayuda, que no pasa nada. Todos hemos estado enfermos depresivos. Yo también. Entre las preguntas que vienen a nuestra mente es, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Solo Dios es capaz de dar propósito a la existencia de los seres humanos. Solo Él. Solo Él. Entonces, de hecho, un poco para decir algo en continuidad con lo de Norwill, León está enterrado al lado de Francisco en Asís.
Fray León de Asís. Mejor amigo, aunque el Papa ya dijo que él no lo eligió por León de Asís, sino por León XIII, pero la historia conecta al gran León Papa, el Papa León el Grande, que es del siglo V, con la figura de León de Asís. Así que hay un tracto histórico, como muy bien Norgul acaba de decir, que nosotros tenemos que conocer, y quien no conoce la historia, María, por qué nombre más feo, pero no seas tan bruto. Y yo digo, mano, yo digo, hay cosas, mira, yo aprendí de la vida con la filosofía estoica, que hay personas que hay que darle respuestas, a otras personas hay que darle explicaciones, y a otras personas simplemente hay que tolerarlas. Sin darle ni respuestas ni explicaciones. Porque en el fondo, lo que busca o lo que buscamos a través de la oración es que tarde o temprano abra su corazón y pueda entender que usted está inmerso en un momento histórico en el planeta Tierra, pero que antes hay una historia que nos precede y que le da sentido a los acontecimientos que estamos viendo en este momento. Jafet. Quiero detener un momento, porque sí que hay varias similitudes y me gustaría que habláramos sobre esas similitudes que se enfrenta León XIV con las de León XIII. Creo que un aspecto bien importante de León XIII fue que él siempre buscó o plasmó la importancia del equilibrio en distintos aspectos, en el trabajo, en lo de las clases sociales. Hay que tener bien claro que en ese momento ocurrió esta radicalización del proletariado y la burguesía y todas estas cosas históricas que vemos en los libros, pero que a veces como que no las dijamos tanto, no las tocamos tanto, pero siento que ese balance y ese equilibrio, hoy día, el que León XIV haya elegido ese nombre, nos deja saber, estamos todavía viviendo momentos como estos. Ahora esto es la guerra de izquierda y derecha. El rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre. O sea, no estamos tan alejados y tenemos varios paralelismos como eso de las clases sociales, lo del equilibrio, lo de la división bien exagerada entre un bando y el otro, que son varias similitudes que yo he visto. ¿Cómo que lo ahora ven no es tanto ustedes? entre los ricos y pobres, ahora es entre creyentes y ateos. Porque tenemos que pelear. Ahora es entre, qué sé yo, straight y no straight. Pero ¿cuál es el problema si somos hermanos? Que ahora es entre, qué sé yo, lo que sea. La polarización. Eso es lo que se llama polarización. Dos grupos que se enfrentan y se quieren matar. De hecho, para darle continuidad a lo que tú estás diciendo, el Papa León XIV, antes de pelear, mira, esto que chévere, antes de pelear, comenzó a proponer desde la inteligencia y dice, ofreció una visión ética de la sociedad basada en la dignidad del bien común y la justicia. Dice, fue un papa que defendió el derecho a la huelga, criticó el capitalismo sin entrar en los excesos del marxismo, que también los criticó. Criticó el socialismo radical en pleno siglo XIX. Y eso fue una bomba, porque en plena revolución industrial, que es lo que Jafet está diciendo, siglo XIX, siglo XX, mientras los marxistas, el marxismo es el humus del comunismo. Yo no me estoy metiendo con los comunistas. Digo, me meto con los comunistas porque yo no quiero el comunismo. Pero estoy hablando yo. El comunismo es malo. El comunismo quita a Dios del centro. El comunismo enriquece a un pequeño grupo que son corruptos. El marxismo, que es una filosofía atea, yo me lo estoy inventando. Marx es ateo y su filosofía es atea, ¿verdad? Y hoy día hay muchos ateos que respetan, hay otros que no. Con lo cual no estamos diciendo que los ateos no podemos dialogar con ellos. Hay ateos que se puede dialogar porque respetan, pero el marxismo no. El marxismo no respeta y es un sistema económico-social. Usted quiere estudiar, léalo. Y me hago responsable de mis palabras, porque parece que hoy día hablar de marxismo es como que meterse con un grupo particular. Bueno, con los marxistas sí es verdad, pero no todos los ateos son marxistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dice, el marxismo y los liberales se disputaban el alma del trabajador. León XIII escribió, 1, el trabajo tiene dignidad. Es decir, no podemos trabajar y maltratar a la gente, porque el trabajo tiene que hacer dignos a todos, al jefe y al empleado. El obrero debe tener un salario justo. Eso es la Rerum Novarum. Rerum Novarum. Miren cómo es actual. 3, que estamos todavía batallando en Puerto Rico. En Puerto Rico todavía estamos batallando, es que estas cosas. Sigue diciendo, el Estado debe intervenir para garantizar la justicia y los sindicatos
sindicatos son legítimos. Los sindicatos son legítimos. Entonces, desde esta perspectiva, me están llamando y me quitan lo que tengo escrito, ¿no? Mira, no estén llamando a Padre Orlando, bendito sea Cristo, sino de que está en un live, sea más respetuoso. Desde esta perspectiva, escribe la Rerum Novarum. Escucha el título en español de la Rerum Novarum. Es de las cosas nuevas o de los cambios políticos. Curioso, el primer papa estadounidense con un sistema, una geopolítica impresionante, donde tenemos a un presidente Trump, cada cual que lo defina como quiera, pero ciertamente se está metiendo en muchos asuntos económicos, de justicia social, todos a la misma vez, y quiso hacer una revolución. Aquí viene un papa norteamericano que le va a hablar en inglés fluidito, igual que él, pero con corazón latino, con corazón de los pobres, casi 40 años caminando por los Andes peruanos. Dígame cómo eres Dios. Dígame si esto no es Dios. Pues el título de la Rerum Novarum es de las cosas nuevas, de los cambios políticos o sobre la condición de los trabajadores, que es lo que estaba diciendo Jafet. Esta encíclica se enfocó en las consecuencias de la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo, especialmente en lo que respecta a la situación de los trabajadores. En ella, el Papa León XIII abordó temas como la propiedad privada, el derecho al trabajo, la justicia social y el papel del Estado en la regulación de la economía. Un bombazo. Lo es, definitivamente lo es. Y yo creo que hace que el signo del nombre del Papa León XIV se convierte en ese recordatorio de la importancia de conectar con lo que merece la pena conectar, y es un mensaje contundente a aquellos que no respetan la dignidad humana, porque los conflictos bélicos que estamos viviendo y de los cuales somos testigos, las injusticias sociales que hemos estado viendo, los discursos de odio, de discrimen, de segregación en contra de los hermanos inmigrantes en los Estados Unidos por parte del presidente Trump, al tener una figura que dirige nuestra iglesia, yo entiendo que va a llevar un mensaje de mucha conciencia, pero sobre todas las cosas de respeto y de amor al prójimo, a la persona, pero teniendo presente que hay que tener los ojos puestos en Jesús. Entonces, ahí yo creo que es el mejor escudo para protegernos de tanto odio y de tanta maldad, porque al final los discursos de estas personas que están en contra y que atentan contra los derechos humanos son discursos de odio, que es todo lo opuesto a lo que se supone que es el amor cristiano. Quiero enfatizar en algo, que sí que con Trump, ¿verdad? Hablando de Trump un momentito, se ha enfocado mucho en los inmigrantes. Y sí que es algo que a todos nos ha impactado, porque vivimos en una realidad en Puerto Rico que conocemos muchos inmigrantes. Igual a las personas en Estados Unidos con los mexicanos y los más cercanos, ¿verdad? Pero no tan solo en eso, sino que se han creado políticas o se han descartado políticas que tienen como norte la salud de la mujer. De comunidades LGBTQ que se han descartado así porque sí. De un día para otro, estas políticas lo echaron hacia un lado. Así que fue algo similar a lo que veíamos con el León XIII, ¿verdad? Que era como que vamos a echarlos para las dos esquinas, ustedes vamos a explotarlos para acá y ustedes para acá no existen. O sea, que ahora esta nueva conversación con León XIV de un nuevo mundo, con unas nuevas realidades, y no nos vayamos tan lejos. La revolución industrial fue por una esquina. Estamos en la revolución de la inteligencia artificial ahora. Y eso lo dijo él. Sobre eso. Exacto. Y es importante, es bien importante despolitizar y sacar del tema Trump al Papa, ¿verdad? Porque es una respuesta, pero la Rerum Novarum criticó todos los extremos,
Es decir, porque también hay que decirlo que con el presidente Biden también se fue a un extremo. Y con el Trump se va a otro extremo. Y quizás no tanto en lo que hacen, pero sí en cómo lo dicen, que es la retórica. ¿Verdad? Yo soy una persona que yo creo que de momento me perseguían por ser cristiano y decían que yo era homofóbico. Yo no soy homofóbico. Yo no sé cómo más decirlo. Pero no, por ser cristiano tenemos homofóbico y me perseguían. Eso también hay que decirlo. Y eso lo digo yo, no lo dicen ustedes dos. Y yo sí puedo entender que dentro de las políticas públicas, tanto demócratas como republicanas, en sus valores hay cosas buenas. Pero las retóricas polarizantes de ambos partidos políticos en Estados Unidos y también en Puerto Rico no han echado a nuestra nación y a Puerto Rico como nación, no la han echado hacia adelante. No la han echado. O sea, el Papa León XIV critica a los extremos. Porque, por ejemplo, cuando critica el capitalismo, no está criticando, él dice, no hay que acabar con los ricos, hay que acabar con los pobres, pero regulando a los ricos para que no exploten a los pobres. El Papa León XIV, todavía los conservadores están pensando si es conservador y los liberales están preguntándose si es liberal. Esa es la función de la iglesia. Claro. O sea, porque todos nosotros sabemos que hay pecado, perfecto, pero el hecho de que yo sea pecador, que Norwich sea pecadora, que Jeff no significa que yo lo voy a descartar por pecador. Somos hermanos. ¿Cómo vamos a entender eso? Punto. ¿Cómo vas a entender? De hecho, la Rerum Novarum se considera el documento fundacional de la doctrina social de la Iglesia. En ella se establece la importancia de la justicia social, lo que decía ahora Norwell, proteger los derechos humanos de los trabajadores y la responsabilidad del Estado en el bienestar de la comunidad. Oye, yo puedo reconocer que cualquier Estado, Perú lo acaba de aprobar ahora, que tenga inmigrantes ilegales, indocumentados, tal, pueda tomar decisiones sobre ello. Pero, conchale, no todos los inmigrantes ilegales son delincuentes. Hay inmigrantes ilegales que han dado la vida por Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo se forma Estados Unidos? Claro, tú no Vamos a la puedes dar historia. políticas públicas más flexibles para que los inmigrantes ilegales que han aportado a la nación estadounidense puedan quedarse de forma legal. Tú tienes ese poder también, ¿por qué no lo haces? Que entre esos inmigrantes ilegales hay delincuentes, perfecto, sácalos, pero no los tacha todos de delincuentes. Y no adoptes una retórica donde hagas pensar que todos los inmigrantes, incluyendo los legales, son delincuentes. Eso es lo que hay que denunciar. Esos son los excesos que existen ahora en el siglo XXI. Dice, mira, el tema de la propiedad privada, la Rerum Novarum. El documento defiende la propiedad privada como un derecho fundamental, algo que no respeta el comunismo. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con el comunismo. No hay propiedad privada en Cuba. Ay, te estás metiendo con Cuba. No me estoy metiendo con Cuba. Cuba es la gloria. Cuba es maravillosa. Cuba es nuestra hermana. Los cubanos los amamos. Pero la política que rige comunista en Cuba no cree en la propiedad privada. Seguimos. Derecho al trabajo y la remuneración justa. Norwil, tú eres actriz. Dime si tú, la clase artística en Puerto Rico, que para mí es de las mejores del mundo, no ha luchado para que, mano, Norwil, ¿cuántas veces tú ensayas una obra de teatro? Muchacho, estamos ahí semanas, horas, días. ¿Te pagan los ensayos, sí o no? Sí, nunca. Y de momento, en para el colmo, subes al escenario y se venden 6 funciones o 5. Y se va la luz. Y se va la luz. Mano. Puerto Rico es teatro por cada esquina. Puerto Rico es baile por cada esquina. Como en Puerto Rico no podemos tener una industria teatral sólida, donde, como por ejemplo en Estados Unidos y otros países, incluso se le puedan pagar a los actores sus ensayos, que eso es trabajo. Pues la Rerum Novarum hablaba sobre el derecho a la remuneración justa. 3. El papel del Estado. Se enfatiza la necesidad de que el Estado proteja los derechos de los trabajadores, garantice la justicia social y regule la economía de manera que se beneficien todos, no solo unos pocos. Hombre, si yo soy el que estoy aportando, yo me tengo que remunerar, pero no aprovecharme del trabajador para yo salir más rico que otros que no. La importancia de la familia. Miren esto.
Se reconoce la importancia de la familia como célula básica de la sociedad y se aboga por su protección y apoyo. Rerum Novarum, siglo XIX, siglo XX. La necesidad de unión y cooperación. Dice, se anima a los trabajadores y a los empresarios a trabajar juntos, en armonía y en cooperación, buscando el bien común en lugar de la confrontación. Dime tú si la Rerum Novarum no tiene todo que ver con el siglo XXI. Correcto, correcto, 100%. 100%. Sí, y incluso nos lleva a pensar qué avances tenemos que dar ahora. O sea, cuáles son los nuevos retos que enfrentamos teniendo ya una guía. Y algo bien importante, no sé si, vamos, es bien general en Puerto Rico, que se asocian las clases sociales y los sindicatos con ideologías políticas. Y es bien importante porque entonces, normalmente, siempre los sindicatos son todos independentistas. O sea, eso es una realidad que dicen que todos los independentistas son comunistas. Exacto. Exacto. Socialistas. Hay comunistas hay independentistas que son capitalistas. Claro, no hay sí. Pero, Norwil, ¿por qué la gente dice burradas como esa? Porque bueno, no sé, me dicen. Te lo dicen porque a mí me han llamado de tantas maneras. Y a mí también. A mí o me llaman penepo o me llaman izquierdoso. Yo, o una cosa o la otra, mano. Porque por defender la familia, yo no soy penepo. Yo soy católico. Ahora, el que quiera vivir un estilo, pues yo lo respeto. No, por favor, ¿cómo va a decir esto? Tú eres izquierdoso, porque usas la bandera con el color azulita clarita. Mire, yo quiero decir una cosa públicamente. Yo no me voy a meter en eso. Yo soy sacerdote. En eso es que se meta Norwil y que se meta Jafet. Yo soy sacerdote. Pero a mí me ponen una bandera con el triángulo clarito, eso es Puerto Rico. Y yo soy puertorriqueño. Y si me la ponen un poquito turquesa, eso es Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño. Y si me la ponen otro azul, eso es Puerto Rico. Que se debatan los laicos sobre eso. Pero yo soy puertorriqueño. Yo soy puertorriqueño y vivo orgulloso de ser puertorriqueño. Yo también. Tú sabes. Entonces, estamos en unos debates tan superficiales que nosotros como iglesia tenemos que comenzar a sanar, a colaborar en el proceso de sanación. Porque yo no entiendo por qué por el hecho de creer en Cristo tenemos que hablar del mundo. Norwil, tú y yo lo hablamos en Telemundo. ¿Por qué Daddy Yankee, que se convirtió, tiene que salir de dejar de cantar reggaetón? Correcto. ¿Un cristiano no puede cantar reggaetón? ¿Tú te imaginas ahora Daddy Yankee en los escenarios del mundo entero? Para mí que es mi favorito. En los escenarios del mundo entero, haciendo la música como tiene que hacerla. Pero de una forma en su nueva personalidad. ¿Por qué tiene que retirarse por haberse convertido? Yo no entiendo. Eso yo admiro de Wisin. Exactamente. Yo admiro de Wisin eso. Que él sigue siendo Wisin. Claro. Y porque uno es quien uno es. Exacto. Y punto. Y punto. Por eso yo te adoro. Y yo a ti. Y a mí nadie me adora. Fíjate, y este muchacho que esto es oro pulido. Hay que, por eso, y yo tengo que decir algo públicamente. Yo pienso que muchas veces los católicos pecamos de no hacernos notar más. Y yo le decía a Jafet, parte de la intención que Jafet esté aquí en Fragoso es que él se pueda exponer y pueda llevar este mensaje a cada vez más personas. Así que es nuestra responsabilidad darles esa visibilidad y es responsabilidad de todos los católicos puertorriqueños que están viendo este Facebook y que usted lo va a compartir para que llegue a otra gente y esta información se promueva, que le den follow y like a este muchacho que es un influencer de nuestra iglesia, que es importante, que está llevando un mensaje diferente a otros y es joven y está haciendo la diferencia. Así que yo les exhorto, les invito que por favor compartan el contenido de este joven puertorriqueño y católico. Y es importante eso, porque nuestros jóvenes católicos tienen que tener referentes.
Y yo pienso que todavía hay mucho más que hacer y que tenemos que conectarnos más. Y ojalá este tipo de conversaciones, hoy es con nosotros tres, y ojalá la semana que viene o de aquí a 2 semanas sea con otros jóvenes católicos que puedan estar conversando sobre estos puntos de vista que estamos llevando a cabo, porque fíjense que de los primeros encuentros que tiene el Papa León XIV dentro de su agenda es compartir con la prensa, con los medios de comunicación. Díganme a ustedes si eso no es un mensaje contundente también de apertura, de ese deseo de comunicar, de llevar la información, de compartirla, que trascienda, que no conozca fronteras. Y díganme si esa no es la labor de la iglesia. La iglesia tiene como misión no conocer fronteras, comunicar un mensaje, alimentar nuestro espíritu, pero no podemos olvidar que la iglesia somos nosotros. Así es, los bautizados. De hecho, Norwil, estás diciendo algo bien poderoso, porque para que tú veas que la iglesia no tiene por qué estar pactando con ninguna ideología política del mundo. La iglesia tiene su propio mensaje y punto. El Papa León XIII, frente a todos los periodistas del mundo, él por supuesto criticó los fake news. Él por supuesto criticó que se utilizan los medios de comunicación para manipular los mensajes positivos. Él lo criticó, pero también ¿sabe qué criticó? A todos los poderes políticos del mundo que tienen a los periodistas arrestados por decir la verdad. Y exigió su liberación. Correcto. O sea, él no se banderizó con esta retórica recalcitrante exclusiva de que los medios de comunicación son una sarta de sinvergüenza. No, no, no. En los medios de comunicación hay gente bien decente. Y hay periodistas bien decentes que son la mayoría. Y no podemos caer tampoco en esas provocaciones que en el fondo nos hacen dudar de quienes nos informan. Oye, que hay que arreglar el periodismo en muchas cosas. Claro que sí, yo soy periodista. Claro que sí. Por eso muchas veces algunos periodistas que son los mínimos de los mínimos dicen, DH, yo con Orlando no me puedo mentir porque es que nos conocimos cubriendo noticias juntos. Ellos no me conocieron siendo el curita. Ellos me conocieron siendo su compañero periodista. ¿Y cuántas veces yo no he respondido lo mismo, Norwil y Jafet? Yo no necesito mi sacerdocio para hacerme famoso, no lo necesito, porque antes de ser sacerdote ya yo salía en los medios de comunicación. No necesito utilizar mi figura sacerdotal para salir en los medios de comunicación, porque yo antes de ser sacerdote ya salía en los medios de comunicación. Claro. Pero ahora yo salgo como lo que soy y yo me siento bien feliz por lo que yo soy. ¿Y por qué entonces yo no puedo estar en día a día contigo? ¿Y por qué no puedo estar en Hoy Día Puerto Rico también? ¿Y por qué no puedo estar en Pelotadura? ¿Por qué no puedo estar en Pelotadura? ¿Ah? ¿Por qué no puedo estar en Guapa Televisión, en Viva la Tarde y en Noticentro? ¿Por qué no? Porque algún retrógrada dice que los curas después critican la iglesia de que no se abren a los medios de comunicación. ¿De qué hace un cura en un medio de comunicación? Pues ¿qué hace un cura? Dando testimonio, aportando y respetando a todos los que piensan como yo y a los que no. Porque la iglesia no debe banderizarse ni con ningún partido político, ni con una ideología política. Ah, que tenemos que ejercer política pública. Claro que sí, pero defíneme entonces lo que es política, que es el arte del buen gobierno. Y si tengo que estar de acuerdo con el Partido Independentista en algo, lo estoy. Con el Partido Popular también. Y con el PNP también. ¿Y qué? Pero cuando haya que criticar a la gobernadora, que tú y yo somos amigos de la gobernadora, ¿lo vamos a hacer o no? Y cuando haya que criticar el Partido Popular o los independentistas o el movimiento Proyecto Dignidad o el movimiento Victoriosa, lo vamos a hacer también. Pero cuando haya que aplaudirlo, lo vamos a hacer también. Esa es la posición que me fascina siempre de la iglesia y que ciertamente el Papa León XIV, inspirado en sus antecesores, sobre todo inmediatamente, el anterior inmediato es el Papa León XIII, el gran Papa León el Grande, que es del siglo V, y por supuesto en la época medieval tenemos a Francisco y a León. El primer papa en llamarse Francisco fue Francisco, el que todos conocemos. E inmediatamente León, díganme ustedes, él ya dijo que no era por esa razón, pero ciertamente es un paralelismo muy bien que nosotros podemos decir, caramba, hay aquí una continuidad. Y yo no pretendo que el Papa León XIV sea como el Papa Francisco. No. Yo sí pretendo que el Papa León XIV
de una continuidad a un papado cercano, a las personas heridas, cariñoso, bonachón. Eso lo necesita la iglesia también en Puerto Rico. También en Puerto Rico. Correcto. Coincido y concurro. Sí, algo que quería aportar en medio de, primero, gracias por las palabras, eso es bien importante, lo que dice Norwil y Orlando y para Orlando también, que estamos en la pandemia de los clickbaits. Es una pandemia que, vamos, creadores de contenido sabemos que hace falta crear un título que llama la atención. Importante. Pero hay una responsabilidad de las personas de consumir el contenido para que se enteren y se informen de las cosas, porque así como hay tanta información en la calle, hay tanta otra más desinformación en la calle. Claro. Así que la gente cae en el clickbait. Yo recuerdo un contenido que yo hice que decía algo de nos quitamos de ser católicos, una cosa así. Un clickbait. La gente no consume el contenido. Que pensaron que se dejaron de ser católicos, no sé quién rayo. Entonces, estamos enfrentándonos a una realidad que ahora, con el Papa León XIV, nos adentramos más de lleno a los medios digitales, pues porque es joven, porque significa que de alguna manera u otra se va a rodear de personas que también están con las realidades de distintos países y de tecnología. El Papa Francisco creo que lo explotó o rompió la primera capa, definitivamente. Pero ahora, ya con el Papa León, esto es otra cosa. O sea, el mundo cambió y las comunicaciones cambiaron. El Instagram, ¿sabes? Papa Francisco tenía un Instagram. Bien, chévere, qué bueno, qué brutal. León XIV, ¿cómo tú me dices que llevo una semana y en una semana ya hay un Instagram creado? O sea, que eso no nos deja saber a nosotros por dónde también va la vía de la comunicación. Yo creo que es más que evidente. Es todavía acercarnos más y decir, hey, cuidado a las personas que todavía le están restando importancia a los medios digitales. Claro. Porque nuestro nuevo papa decidió que a la semana de ser electo, ¿qué cosas voy a hacer? Bueno, voy a hablarle, no homilía, claramente. Voy a hacer la bendición Orbi, que eso es protocolar, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Por decirlo de una forma bastante... Yes. Pero crear un Instagram, o sea, esto no es casualidad. Y suena bien trivial porque lo dice un joven, ¿sabes? Yo, 28 años. pero tú dices, ok, esto es importante. Así que, señor o señora que me está escuchando, usted que nos está viendo ahora mismo, importante, la herramienta que usted tiene en las manos puede cambiar situaciones que están cerca de usted, incluso a usted mismo. Eso es bien importante, porque si el Papa, que es la persona que nosotros vemos como líder de la Iglesia Católica, decidió adentrarse en las redes sociales a una semana de esta forma, ¿verdad? Con la página, con la foto, con todo esto chévere. Significa que dejemos de quitarle valor a la importancia de nuestras redes y de las comunicaciones digitales y comencemos a adentrarnos todavía más. Creo que se ha hecho un camino, se ha recorrido un camino bien bueno, pero todavía queda mucho más que recorrer. Al otro día llamó a Zelensky. Ajá. Llamó a Zelensky, el presidente de Ucrania. Él en todas las alocuciones ha abogado por la paz. En todas ha hablado por la paz. Esa es la función de la iglesia, también en Puerto Rico. Esa es la función tuya como actriz, esa es la función tuya también como futura actriz, como futuro actor y como también trabajador público. Esa es mi función como sacerdote y como líder comunitario y como comunicador. Tenemos que fomentar la paz. La paz no es la inacción. La paz, como él decía, más o menos parafraseando, no es el silencio sepulcral de un sepulcro, o sea, de una muerte, sino es el ruido del amor. Es el ruido del amor. ¿Y qué nosotros podemos hacer para hacer un ruido del amor? Yo creo que podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y yo no quisiera extendernos más porque todos tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo Norwil, ¿verdad? Que es una mujer muy ocupada. Pero para mí era muy importante conectar ahora y hablar de nuestro público, hablar de nuestra gente, hablar de la juventud, de que, mano, hay que estudiar un poquito de historia. Porque quien estudia un poquito de historia se nutre, crece en inteligencia, crece en diálogo con los demás, crece en tolerancia, crece en valores, crece en intelectualidad, que es importante, una intelectualidad que no es un creerme más que nadie, sino es una capacidad para saber dialogar y entender el momento histórico y poder sacar vida. Vida. Me encanta y yo creo que este tipo de conversación es súper necesaria y yo creo que también abonando a lo que decía Jafet del mensaje
implícito del Papa abrir este Instagram. Ya sabíamos que el Papa tenía ex y escribía, o sea, tuiteaba. También nos invita a que utilicemos esa herramienta para llevar un mensaje. Sí. Porque a mí me fascina y me alucina, por ejemplo, ver al padre Orlando en sus redes comunicando, ver a una Sor Ingrid con su proyecto Amor que Sana también. Y yo en ese sentido me gozo de ver el contenido, ¿no? Y igual el contenido de Jafet, es importante que esto suceda y que esto no se quede aquí, que esto trascienda. Yo creo que de los mensajes más poderosos en estos primeros días, mañana es que se cumple una semana desde que el Papa León dirige nuestra iglesia, es que reconectemos con lo que verdaderamente nos mueve, que es Jesús. Así y es ese Jesús vivo. Y Dios es tan y tan y tan y tan bueno y no se equivoca y todo lo hace bueno, que este proceso lo vivimos en un tiempo de Pascua. Así es. En un tiempo de fiesta, en un tiempo que nos afirma y nos confirma que nuestro Dios es un Dios vivo. Las primeras palabras del Papa León XIV fueron las primeras palabras de Jesús resucitado. La paz sea con ustedes. Eso es así. Así que qué bueno culminarlo así, ¿verdad? Como que la paz sea con Puerto Rico, con el mundo, con la gente buena, que el Señor pueda sanar tus heridas, que el Señor pueda sanar tus rebeldías, que el Señor pueda sanar tu visión, y no tiene que ser la misma mía, pero en el fondo caminemos juntos con esperanza. Caminemos juntos con esperanza. Un mejor mundo es posible. Un mejor Puerto Rico es posible. Yo lo creo. Y utilicemos nuestros dones, nuestros carismas. Norville, yo creo que todo el mundo en Puerto Rico sabe cómo utilizar esos benditos dones. Amén, 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 para la gloria de Dios. Cuando yo la vi montada en ese tro ahí, que Dios mío. O sea, tú eres una mujer espectacular, tu marido es espectacular, tu proyecto de Fragoso Performing Arts espectacular, teatro de barrio espectacular, Jafet, que es un atrevido. ¿Sabes qué es lo que Jafet hizo? Un stand-up comedy. O sea, dime tú si no es atrevido el sinvergüenza ese. ¿Sabes qué, Jafet? Cuéntame. Felicidades. Gracias. Síguelo haciendo. Sí. No te canses. No tengas miedo. Sigue para adelante. Eres un orgullo para la iglesia. Eres un orgullo para nosotros. Eres un orgullo para Puerto Rico. Gente como tú llegará lejos porque son atrevidos. Joven que me escuchas, sea atrevido. Si yo no hubiese sido atrevido y si Norwin no fuera atrevida, no estuviésemos donde estamos. Si yo no hubiese atrevido, yo jamás hubiese invitado a este niño, ¿cómo que se llama? Que es mi favorito. Ay Dios, se me olvidó el nombre de el que le escribe a Molusco, la obra de teatro. Carlos Vega. A Carlos Vega. Yo jamás me hubiese atrevido a invitar a Carlos Vega para que saliera a echar el musical. Y Carlos Vega se comió Charlie el musical. Se lo comió. O sea, cuando yo vi a Carlos Vega allí haciendo del malo, por supuesto, que le queda perfecto. al rastrero, que le queda perfecto. Mano, y Carlos Vega para mí es la de las personas que más yo admiro en mi bendita vida. A quien yo le consulto mis textos teatrales. Entre otros como Alejandro I, como Salvador Méndez. O sea, vamos a ver que podemos ser hermanos, que podemos ser amigos, que Carlos Vega no necesariamente cree en todo lo que yo creo, pero Carlos Vega cree en Puerto Rico. Y Carlos ahí Vega cree en teatro. Sí. Carlos Vega cree en echar para adelante, no hacer piñas exclusivas que la gente no quiere entrar. Carlos Vega es un tipo que piensa. ¿Ves? Entonces, yo creo que en el fondo, queridos amigos, porque esto es una conversación de amigos, el Papa León XIV, al igual que lo hizo el Papa Francisco, al igual que lo hizo el Papa Benedicto, al igual que lo hizo Juan Pablo II, son regalos de la providencia de Dios. Amén. Aprovechemos este momento. No tenemos que ser la iglesia del siglo XX ni del siglo XXI. Somos la iglesia del siglo XXI.
del siglo XIX, iba a decir. Somos la iglesia del siglo XXI. ¿Cuáles son tus dones? Eres cantas, canta, baila, actúa. Matricúlate en Fragoso Performing Arts. Llega allí, edúcate, estudia historia del teatro, historia de humanidad y vuelve a ser feliz. Porque cuando uno desarrolla sus dones y sus carismas, que es lo que dice el Papa León XIII, el encíclica Rerum Novarum, cuando yo utilizo mis dones para construir, para crear, todos somos felices. Todos lo somos. A mí no me tiene por qué crear envidia que Norwill tenga el éxito que tiene rotundo. Al revés, su alegría es mi alegría. Su éxito es mi éxito. Porque si Norwill cada vez tiene más éxito, más yo lo tendré gracias a ella. Porque este espacio, ella lo permitió. Si yo crezco, ella crece. Si yo crezco, Jafet crece. Si Jafet crece, todos crecemos y todos nos sentiremos orgullosos cada vez más de Jafet, por ejemplo. Así que la envidia para afuera también. La envidia. O sea, hay espacio en el teatro, es como el corazón de Dios. Hay espacio para todos. Así es. Porque bueno, mira lo que tengo. Mafalda, Casina. Mafalda todavía está dando bandazo chévere ahí en el instituto, así que todavía pueden conseguir sus boletos, ¿cierto, padre? Así es, en PR Ticket pueden comprar. Estamos en las últimas 2 semanas ya de exposición internacional. De aquí se va para Francia y España. España. Se va a la exposición de Puerto Rico, se va para Francia y España. Así que últimas 2 semanas pueden comprar también los boletos llegando al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Si tú no conoces dónde está el instituto, frente al cuartel de Vallajá, al lado del Morro. Y también puedes comprarlos llamando al 939-321-2111. 939-321-2111. O llega allí, cómpralos allí o en PR Ticket. Súper. Y después tú el taíno vivito y coleando. Eso es importante, pero, ojo. Fame Junior, esto es la semana que viene, ojo, el 24 de mayo, Fame Junior se va a estar presentando en el Bellas Artes de Cagua. Boletos están disponibles en TicketSell. Si usted quiere ver el despliegue de talentos que hay en Fragoso, usted tiene que ir para allá el 24 de mayo en Bellas Artes de Cagua. Yo voy a hacer mi aparición. Bueno. Ya Fed sale, Padre Orlando, yo sé que tú tienes misa, pero me encantaría que pudiera ir porque es sábado, pero bueno. Dale, vamos, yo me zumbo, siempre que sea más cerca, porque es que el problema es que ¿sabes qué? Te voy a contar un chisme. O sea, que los chismes, si son buenos, no son pecados. Todavía el Teatro La Perla está cerrado. Lo sé. El Teatro Juana Díaz está cerrado. Lo sé. Gracias al Ideal, gracias al de los Centros Sol y Solina Ferré, gracias al Teatro de la Pontificia, hemos mantenido un poquito el tema cultural teatral en el sur de Puerto Rico, pero entonces estar yendo a San Juan pues, es un poquito difícil para mí, pero voy para Caguas, ya verás. Por favor. Sí. Y esto es una invitación. Ahora yo tengo canal de YouTube y tengo podcast desde aquí, así que el domingo en la misa fue así como una inquietud y yo dije, yo tengo que hacer un podcast de catequesis por lo menos una vez al mes. Brutal. Porque pues hemos tenido 2 por esto del Papa mismo, con el padre Arturo, que es mi amigo, pero pues tengo que tocarle base a otros amigos curas también y otros amigos jóvenes influencers también, así que pues hay ahí una inquietud que hay que escuchar. Gracias. Así que los molestaré. Vamos a hacerlo. Así que la gente en los comentarios deja saber si les gustó el junte, porque si podemos repetir nuestro junte. Cuando quieran. Y con Mafalda también, que dé una vuelta. Bueno, ya nos vamos, pero yo quería terminar. Ya son las 8:53. Ya está tardecito. Pero el Papa en esta primera aparición, él dice, el mal no vencerá. Así que usted que nos está escuchando a las 8:53, no sé la situación que está viviendo, pero quiero que sepa que el mal no vencerá en la vida, en su vida. La tristeza no vencerá, la desesperanza no vencerá, el amor vencerá. Así que usted no se desanime. El mal no vencerá porque usted siempre va a estar caminando con el que vence todo mal, que es Dios. Así que ánimo, alegría, amor, mírese al espejo y bríndese el amor que Dios tiene para usted. Regálase esa mirada de amor que Dios se brinda y sepa que el mal no vencerá. Padre, usted no sé si ya vi que hizo el signo más importante de la bendición, así que no sé si nos va a dar una bendición. Que el Señor esté con ustedes. Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Linda noche. Te Ahí amo. está. Darwin. Nos Gracias. fuimos. Mi gente, Gracias. gracias por Te quiero estar mucho. aquí. Bye bye, nos vemos. Se les quiere.